25 años fortaleciendo la educación a distancia con calidad y compromiso. Videocomunicación UNED y la Cátedra de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades presenta Sociedad Desarmada, decodificando la realidad. A cargo del doctor José Andrés Herrera Rey. Bienvenidos a Sociedad Desarmada, un espacio que desde la Cátedra de Sociología se gesta para reflexionar con mayor profundidad y de la mano de invitados especiales temas diversos de nuestra realidad. Le hemos llamado así para hacer un símil con el acto de investigar, porque ello implica entender causalmente y parte por parte un fenómeno determinado. Por tanto, en Sociedad Desarmada, conversaremos siempre con el fin de aportar ideas que permitan reflexionar y ampliar la perspectiva sobre aquellos temas que iremos abordando en cada programa. Comencemos. Punto de partida. Nos acompaña don Gustavo Cabezas Barrientos, quien además de ser licenciado en Sociología y Antropología por la Universidad de Costa Rica, es máster en Criminología por la UNED. Con él conversaremos sobre el incremento de la inseguridad y criminalidad que enfrenta el país en los últimos lustros. Bienvenido, don Gustavo. Un gusto tenerlo en Sociedad Desarmada. Muchísimas gracias, José. Agradezco mucho el espacio para poder conversar sobre los desafíos que tenemos como país ante esta emergencia de seguridad. Quizás sea oportuno, para comenzar este coloquio, hacerle a nuestra audiencia una breve contextualización de la hipótesis de trabajo que usted ha plasmado en sus investigaciones sobre este tema. Grosso modo, usted afirma que el Estado pasó de ser promotor a ser un Estado mínimo y que con ello, como un efecto no deseado, sobrevino el aumento de la inseguridad y criminalidad que afecta al país desde hace años. Don Gustavo, ¿podría explicarnos las principales ideas sobre las que usted se basa para hacer dicha afirmación? Bueno, tal vez deberíamos plantearnos el enfoque. La criminología tradicional ve el fenómeno como si fuera la suma de diferentes decisiones individuales. Es decir, la criminalidad es lo que un individuo hace, un individuo aislado, con sus propias motivaciones, individualizado en sus decisiones. El problema de esto es que se ve el sujeto criminal como si fuera una anomalía. Ya en algunas otras personas han denominado este fenómeno como la anomia, es decir, un individuo que, faltante de normas, decide ser una anomalía en el sistema. Sin embargo, desde otros puntos de vista más críticos de la criminología, el papel del Estado dentro de ese proceso ya no hace ver que es el individuo solo el que genera esta criminalidad, sino que la inseguridad es una consecuencia predecible de un modelo que genera que estas personas logren cometer estos crímenes. Es decir, transforma el Estado, el modelo económico empieza a debilitar el Estado social, a excluir y a quitarle oportunidades a algunas personas, y es esa falta de oportunidades
o esa exclusión la que hace que el individuo vuelque sus motivaciones a la criminalidad. Me parece importante explicar el tema del modelo, ya que usted lo menciona. ¿Cómo era Costa Rica antes de ese cambio de modelo que usted nos comenta? ¿Cómo era Costa Rica antes? Es una muy interesante pregunta, José, porque han pasado tantos años, más o menos unos 40, 45 años, que ya la gente se le olvidó, o por lo menos hay toda una generación que nunca vio ese tipo de Estado. Costa Rica se caracterizaba por tener un tejido social relativamente cohesionado, sustentado en un Estado social que tenía una capacidad para redistribuir la riqueza mediante la captación fiscal, distribuyéndola en diferentes instituciones autónomas. Digamos, en lo que nos respecta, puede ser a una universidad, puede ser a la Caja del Seguro Social, puede ser al acceso a la energía y a las telecomunicaciones, y eso permitía que hubiera más presencia territorial del Estado costarricense en lugares más alejados del Valle Central. Por poner un ejemplo, si había un grupo de campesinos que se organizaba, el Ministerio de Agricultura llegaba y daba sacos de semilla en forma de préstamo. Y una vez hechas las cosechas, la cooperativa de campesinos devolvía, comillas, comillas, los sacos de semillas que les habían prestado. Entonces, siempre había una forma universal en el que muchos sectores sociales no tenían la brecha que hay ahora. No estoy idealizando el pasado, pero sí hay que reconocer que las condiciones estructurales que habían en ese momento tenían un mayor nivel de integración social y reducía la posibilidad de que hubiera más violencia y criminalidad porque las comunidades estaban juntas en una meta común. Me parece muy interesante, don Gustavo, esta base sociohistórica que nos brinda para asentar las ideas de sus investigaciones en torno a esta temática. Pasemos a profundizar un poco más sobre ello, por lo que le invito, así como a nuestra audiencia, para que pasemos a descomponer el tema. Descomposición del tema. En aras de hacer esto que llamo la descomposición del tema, quiero pedirle a don Gustavo que se refiera sobre cuál fue la principal transformación que buscaban estos programas en la estructura del Estado y su relación con la ciudadanía. Bien, el Estado, siendo como un ente que integraba a toda la ciudadanía y haciendo que el tejido social fuera muy fuerte, nacía un poco de la motivación de la Guerra Fría en contra de los movimientos insurgentes que estaban ocurriendo en toda Centroamérica. Cuando cae el muro de Berlín, presidentes o grupos hegemónicos, específicamente Ronald Reagan, Margaret Thatcher, como grandes representantes, inician todo un proceso en el que los países del sur global tenían que alinearse a esas nuevas reglas. En ese proceso, Costa Rica entra más o menos en los años 80. El Cono Sur inicia un poco antes, pero en el caso de Costa Rica en los años 80, y se le llamó a ese proceso
programas de ajuste estructural, o mejor conocidos como PAE. En Costa Rica hubieron 3, que fueron en varios momentos históricos, PAE 1, PAE 2, PAE 3, en el que se reconfiguraba el papel del Estado, ya no como aquel garante del fortalecimiento de políticas universales, sino un facilitador del mercado. El papel del Estado entonces debía de facilitar al mercado como el generador de las dinámicas sociales. Entonces pasamos de un modelo de derechos universales a uno mediado por la capacidad de consumo. Ejemplo, en el estado que tuvimos antes de los 80, por ejemplo, si un grupo de agricultores y campesinos solicitaba al Estado el acceso a los fertilizantes, una compañía llamada Fertica, que era del Estado, le otorgaba esos fertilizantes a los grupos organizados y esto facilitaba el proceso de producción. Hoy en día, estos grupos tienen que tener los recursos para poder comprar fuera del país, en industrias de fertilizantes, los agroquímicos para poder utilizarlos en sus campos. Aquí es donde se redefine quién queda dentro y quién queda afuera, dentro del acceso a esas condiciones de vida dignas. Usted ha escrito que los PAEs generaron ganadores y perdedores. ¿Quiénes fueron los sectores más afectados? Ya nos ha mencionado tangencialmente campesinos, artesanos, nueva clase media, pero amplíenos esto y sobre todo indíquenos cómo se tradujo esto en el fenómeno de la exclusión. Empezamos un modelo de diversificación agrícola, es decir, quitarnos un poco los monocultivos. Empezaron entonces las personas no solamente a sembrar café, banano y cacao, sino que empezaron a reconfigurar el sector agro para que pudiera generar alimentos. Dentro de este nuevo modelo, más enfocado hacia la agroexportación, sacó un montón de estas personas. No solamente campesinos, sino pequeños agricultores, ciertos sectores de clase media emergente, porque no podían tener acceso ante estos mercados globalizados. Dentro del esquema nuevo, la idea era producir aquello a lo cual hacemos bien. Entonces, hubo una regresión hacia el monocultivo. Café, cacao, banano, pero aquí se le agregó uno más, que fue la piña. Esta exclusión no solamente fue económica, fue simbólica y fue territorial. Muchas de las personas tuvieron que alquilarle a las grandes empresas agroexportadoras sus terrenos o incluso hasta venderlas. Entonces, muchas de estas comunidades quedaron al margen de ese desarrollo. Y esto empezó a generar una vinculación de estas comunidades a economías ilegales. Por lo menos las que se quedaron. Porque una gran masa de estas personas empezaron a emigrar al Valle Central en busca de empleo, generando asentamientos urbanos marginales en Alajuelita, La Carpio, Lomas del Río en Pavas, El Infiernillo en Alajuela. Igualmente todas las comunidades urbanos marginales de Guadalupe y de Moravia, que generaron grandes manchas de pobreza, que de igual forma tuvieron todas las condiciones propicias para ingresar dentro de estas economías ilegales,
como formas alternativas de sobrevivencia. Usted establece una muy poderosa relación entre la desigualdad socioeconómica, el estrés financiero y la violencia intrafamiliar. ¿Podría, don Gustavo, profundizar en cómo el estrés estructural se transforma en violencia en el hogar y cómo esto a su vez normaliza la violencia en las nuevas generaciones? Sigamos con el asunto de que yo ya no tengo la posibilidad de seguir produciendo lo que esté produciendo, por ejemplo, tabaco en Pérez Celedón. Tuve que dejar mi finca de tabaco y alquilarla o venderla a la piñera para que pudiera tener sus sembrados. Me volví trabajador, asalariado de mi propia tierra, pero si no, tuve que emigrar a San José o a Estados Unidos. Tuve que emigrar a San José en unas condiciones materiales muy precarias, no solamente desde el punto de vista del desempleo, sino a la falta de acceso de servicios, servicio de salud, servicio de educación, servicio de seguridad. Porque dentro de la idea de un Estado que facilita el mercado, es un Estado que no invierte en salud, que no invierte en educación y no invierte en seguridad. Porque se supone que los grandes empresarios son los que deberían mantener esas dinámicas. Entonces, tenemos a toda una generación de personas que vinieron siendo niñas, arrancados de sus zonas de vida, a vivir en entornos urbanos marginales difíciles, en condiciones de buscar su propia sobrevivencia. Igual el no tener alimento, el no tener salud, genera entre las parejas esas tensiones que podrían haber terminado en situaciones de adicción o de violencia interfamiliar o ambas, y toda una generación vivió naturalizando esa violencia. Esta violencia naturalizada se vio de alguna forma también potenciada por las cámaras de eco de las redes sociales. Entonces vamos a tener muchos de estas personas acostumbradas a un tipo de sociedad tipo gángster, en el que las personas empiezan a coquetear con estas economías ilegales, pero no solamente eso, sino de alguna manera a buscar formas pragmáticas de ingresar dentro de ellas y de ser nuevos gángsters dentro de los grupos urbanos marginales, y vemos cómo empiezan a surgir pandillas. ¿Cuándo es que salen los chapulines? Los chapulines estamos hablando de que son más o menos entre los 90, finales de los 90. Y cuando estos chapulines, una vez pasados por los regímenes penales, entran dentro de las comunidades generando sus propias pandillas. Muchas de estas pandillas surgen de estas zonas urbano-marginales. Considero, don Gustavo, que hemos cubierto ampliamente aristas medulares del fenómeno que nos convoca hoy. Pasemos, por tanto, al nuevo rumbo. Nuevo rumbo. Nuevo rumbo porque en esta sección queremos aportar algunos elementos que sirvan de reflexión para que ustedes, que nos ven y escuchan, puedan forjarse una perspectiva a futuro sobre las posibles salidas o mejoras que desde la perspectiva sociológica pueden sugerirse. En ese sentido, don Gustavo, hablemos de reconstrucción social. Según los datos, la situación social se ha deteriorado,
así como la inseguridad y criminalidad han aumentado. Algunos expertos abogan por una política de mano dura. Según su análisis, ¿coincide con esa fórmula de mano dura como solución al problema? ¿Existen datos de otros países donde se haya implementado este tipo de políticas que permitan sustentar que ahí debe ir la solución? Cuéntenos. Bueno, la respuesta corta es no. La evidencia que existe hasta el momento es la mano dura no soluciona nada. Lo soluciona en el corto plazo. Y tal vez esto es lo que hace más sexy la política que pensar en solucionar problemas estructurales. Tal vez una analogía. Por ejemplo, si yo tengo un melanoma y este melanoma se abre, probablemente se infecte. Entonces yo puedo tener antibióticos para tratar la infección que tiene esta herida. Sin embargo, el problema no es la infección, el problema es el cáncer subyacente. Lo que hay que hacer es quitar el cáncer. La mano dura es solamente ese aspecto remedial que me quita de manera simbólica un problema evidente, pero no estamos tratando el elemento estructural, lo subyacente, que hace que este fenómeno exista. A ver, el problema no va en hacer que su población tenga mayores oportunidades de empleo o que tenga espacios educativos que le permitan a los niños crecer en ambientes sin violencia. Lo que estamos tratando de hacer es megacárceles, es encerrar más a personas. ¿Qué es lo que hacemos? Generamos una superpoblación carcelaria, fortaleciendo las redes criminales dentro de los penales. Las prisiones entonces se vuelven, por así decirlo, universidades del crimen, y en vez de haber solucionado un problema, lo que hicimos fue hacerlo más grande. La mano dura, de nuevo, soluciona simbólicamente y de manera inmediata un problema, pero no lo cura, sino que simplemente trata sus aspectos más apremiantes. Pero el papel del Estado como redistribuir la pobreza, la riqueza, le daría a estos grupos vulnerables la oportunidad de resolver problemas fuertes como lo son la subsistencia y la posibilidad de tener mejores condiciones de vida y de salud. Partiendo del análisis que hemos hecho, donde se han engarzado elementos como el cambio del modelo del Estado, las políticas neoliberales, la desmejora en las condiciones del grueso de las personas y su conexión con el aumento de la criminalidad e inseguridad, desde su perspectiva como especialista en el tema, ¿cuál solución o soluciones considera oportunas y sobre todo efectivas para mejorar cuantitativa y cualitativamente hablando esta situación grave que enfrentamos como país? Esto tiene dos caras. Tenemos una a corto plazo, una a largo plazo. Efectivamente, la de corto plazo creo que la estamos manejando relativamente bien. Evidentemente, todavía sigue siendo escandaloso los niveles de violencia que tenemos, pero
todavía estamos viendo que se capturan grupos criminales fuertes. Toda la criminalidad que actualmente estamos teniendo es fruto de la subdivisión de grupos más grandes. En ese sentido, el OIJ ha realizado de manera bastante eficiente la destrucción de estos grupos, pero el problema es que el poder no puede quedar vacío. Siempre van a quedar pequeños grupos tomando otros lugares territoriales. Entonces lo que se ha hecho es atomizar esos grupos más grandes. Sin embargo, la solución siempre tiene que pasar por una cuestión estructural y de largo plazo. Es decir, es dejar de estrangular presupuestariamente a las instituciones del Estado, sino más bien aportarle mayor capacidad para garantizar algunos derechos, invertir en educación, invertir en salud, invertir en empleo. Han habido políticas que han favorecido la generación de empleo y han favorecido la inversión extranjera directa. Fortalecer estas políticas podrían generar una mayor prevención social de esa violencia. No solo se trata de reducir cifras, porque reducir cifras se ve bien, pero en cualquier momento, porque todo en esta vida es cíclico, podría esto devolverse. No es solamente reducir cifras, es transformar las condiciones para que toda una generación pueda tener muchísimas más oportunidades de resolver sus propios problemas. Trabajando en comunidades urbanas marginales, como en la Carpio, siempre para nosotros era un lema, era no podemos solucionar los problemas que todos estos chicos tienen, pero sí podemos darle las oportunidades para que estos chicos puedan encontrar formas de salir de sus propios ciclos. Y muchos de estos chicos lograron salir de esos círculos de violencia, de la integración de esos círculos delincuenciales. Algunos otros no lo lograron, pero de eso se trata. La vida es simplemente aportarle un buen paquete de oportunidades. Algunos lo tomarán, algunos otros no, pero de ahí es donde va la solución estructural y a largo plazo. Muy bien, he leído, don Gustavo, que usted ha realizado en algunos momentos una comparación con países como Brasil o Uruguay, afirmando que ahí se logró reducir de manera efectiva el flagelo de la inseguridad y la criminalidad partiendo de una política fiscal progresiva y de inversión social. ¿Podría detallarnos por qué los toma como ejemplo y al hacerlo señalarnos qué tienen esos países que no tiene Costa Rica para que pueda haberse allí mejorado la situación nacional en términos de seguridad y menos criminalidad? A ver, cuando hablamos de casos comparados, los países que tienen menores niveles de violencia siempre han apostado por políticas más integrales. De hecho, podríamos nosotros decir, en el caso de algunos países en Europa, del mismo tamaño y densidad poblacional de Costa Rica, han terminado por cerrar cárceles, no de abrirlas, sino de cerrarlas, porque ya no hay criminalidad. Pero evidentemente los enemigos de estas ideas lo que dicen, claro, pero por supuesto, estamos hablando del primer mundo. Bueno, hablemos entonces de nuestro continente. En el caso de Uruguay, Uruguay es uno de los países con menores tasas de criminalidad. Ellos han hecho una combinación entre redistribución, inclusión social y de fortalecimiento institucional del Estado. Y eso ha logrado que el índice de criminalidad baje a términos muy, muy manejables. Brasil
tiene un contraste, porque hubo un tiempo en que el presidente que tenían en Brasil decía: la mejor política feminista que existe en contra de la violencia contra las mujeres es darles un arma a las mujeres. Y evidentemente esto jamás bajó la violencia. De hecho, los niveles de violencia contra las mujeres subió estrepitosamente. Cambia la administración, hay una serie de leyes y de instituciones que le dan más potencialidad a la generación de empleo, a las mayores oportunidades, mayor educación, más acceso a los servicios de salud, a la anticoncepción, a las oportunidades de mujeres emprendedoras, y se bajó la violencia contra las mujeres. De nuevo, no es un asunto de generar más reacción, porque siempre reaccionamos, pero no trabajamos en el largo plazo. Además de que es más caro, sus objetivos pueden ser más inciertos. Entonces, dado que en nuestro país el cambio de gobierno es cada 4 años, apuestan más a soluciones de corto plazo. Y Costa Rica ha estado perdiendo estos espacios. ¿Qué es lo que se pierde? La cohesión social, la inversión sostenida en bienestar y en educación, y una visión de seguridad que trasciende lo policial. Por ello, la diferencia no es en la política, es en los recursos. No es en el enfoque, es en la capacidad que tenga el Estado de poder sostener el bienestar de su propia población. En esa misma línea, don Gustavo, ¿cómo sería una política fiscal progresiva y una inversión en familia y comunidad que ataque las raíces que venimos hablando de este problema y no solo las consecuencias? Bien, Costa Rica ha pasado de tener una política fiscal progresiva, en donde todos pagaban de alguna manera algo relativamente similar, pero en un estado en el que más bien debería promocionar más el mercado, ha tomado el lema de no más impuestos. Y el problema de esto es que la redistribución de la riqueza empieza por los impuestos. Es una discusión seria que nadie ha querido dar. ¿Quiere salud? Bueno, una de las planillas más grandes del Estado son los doctores. Y la segunda planilla, más bien la primer planilla más grande del Estado, es la educación. Estamos hablando de los maestros en las escuelas. El MEP es el que tiene la planilla más grande. Y obviamente está la seguridad, no solamente desde el Ministerio de Seguridad Pública, sino también desde el Poder Judicial. Entonces, esta política fiscal progresiva no pasa por el estrangulamiento presupuestario. Debería el Estado tener mayor capacidad económica para contribuir proporcionalmente, pudiendo financiar políticas sociales un poco más robustas. Actualmente, toda esta inversión es una inversión directa que se le cobra a las familias y a las comunidades. Deberíamos nosotros pensar en revisar las exoneraciones, que esto no es algo ideológico de algún partido político, sino que es una recomendación explícita del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y de la OCDE, de que nosotros debemos de revisar mucho más nuestra política de exoneraciones a los grupos empresariales y a las zonas francas, para poder realizar este tipo de inversiones en programas de apoyo a la niñez, de fortalecimiento de las redes sociales,
acceso a servicios de salud de calidad y la generación de oportunidades. Aquí la clave es poder intervenir antes de que la exclusión se vuelva una forma que permita el ingreso de la violencia. Nosotros de alguna manera poder generar más programas en el IAFA para poder tratar a las personas con adicciones, poder dar más posibilidades de asistencia a la niñez en las escuelas y los colegios con personal de salud mental, pero también con comedores escolares y con apoyo a las familias por parte de trabajadores sociales, desde las escuelas o desde las universidades. Pero cada uno de esos programas se sostiene con impuestos. Por tanto, hay que pensar en una forma de aportar recursos a estas redes. Para ir cerrando, don Gustavo, si usted pudiera trazar un nuevo mapa de la seguridad para Costa Rica, ¿cuál sería la primera línea que dibujaría y hacia dónde apuntaría esta? Esta pregunta sí es muy relevante. Tal vez, José, esa primera línea es reconocer que la seguridad no es un problema policial. Estamos hablando de que es un problema social. Ese reconocimiento, o a partir de ahí, es cuando podemos nosotros empezar a reducir la desigualdad. La reconstrucción del tejido comunitario tiene que pasar por un Estado que sea garante de los derechos. El próximo jefe de fracción del Partido Progreso Social Democrático menciona en un programa de radio que debería poder ingresar la policía en una casa sin tener una orden de un juez. La periodista entonces le pregunta, ¿pero y si se equivocan? Entonces responde el exministro de Hacienda, ¿y cuál es el daño? Y uno piensa, bueno, es que desde el punto de vista pragmático, el daño es que te volaste un derecho. Te volaste un derecho y nadie pestañó por eso. Porque probablemente sea cierto, no había nada de qué preocuparse, todo estaba bien, pero es que ya te volaste un derecho. Y el derecho a la inviolabilidad del hogar y de la propiedad privada es algo que no puede estar en duda dentro de nuestro tejido comunitario. Porque si no podemos nosotros garantizar la libertad de nuestros ciudadanos, entonces, ¿qué nos diferencia de otras dictaduras? ¿Qué nos diferencia de otros gobiernos autoritarios? Por eso este devenir de la mano dura para tratar de controlar el delito y de prevenir las condiciones que lo generan, no es tan eficaz, porque al final de cuentas no estás yendo a la raíz del problema, sino que solo estás tratando los síntomas. El problema no es la penetración del narcotráfico, no es el sicariato, no es, sino las condiciones que permitieron que estas personas consideraran al sicariato como la única forma que tenían para poder sobrevivir. Y que consideraran el arriesgar la vida con carteles colombianos o mexicanos como única forma viable de poder darle a mis hijos lo que necesitan para poder sobrevivir. Claro.
Quisiera, para finalizar este segmento, hacer un ejercicio de imaginación sociológica. Si usted pudiera mirar a los ojos a una persona joven de 15 años o menos, en una comunidad excluida como las que hemos descrito aquí, y a un ministro de Hacienda que hipotéticamente estuviera en ese mismo sitio dando un discurso, don Gustavo, ¿qué les diría a cada uno para hacerlos entender y reflexionar sobre lo que hemos analizado aquí? A ver, si vos no invertís en las comunidades, estás financiando la violencia de mañana. Es un depósito lo que se está haciendo. El que yo no haga nada ahora por tratar de recomponer el tejido social, en algún momento en el futuro se va a rasgar. Bueno, pensando en eso, no es un ejercicio de imaginación porque realmente eso era lo que yo le decía a los chicos ahí en la Carpio. Es que tu realidad no es producto de un fracaso individual. No es que estás en el aquí y en el ahora por algo que vos hiciste, sino que es producto de una serie de decisiones que se tomaron desde los años 80 hasta acá, que dieron las condiciones estructurales para que vos estuvieras aquí. Hay muchos caminos y algunos terminarán en estas economías ilegales. No hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta de que efectivamente muchas de estas personas están dentro de estos negocios por la adrenalina o por el reconocimiento. De hecho, ya hay varios trabajos que han documentado cómo personas que hacen bajonazos, por ejemplo, de forma armada, pensando en los casos que han ocurrido en Alajuela últimamente, lo hacen por la emoción. Lo hacen porque les hace primero sentir que pertenecen a algo, pero además ese golpe de adrenalina de tener un arma y de amenazar a alguien, eso también los llena. No voy a ser ingenuo, eso también es parte del asunto. Pero muchas personas, en especial muchachos, personas jóvenes, no quieren eso para sus vidas. Quieren la posibilidad de tener una vida tranquila, una vida con suficientes recursos para poder hacer cosas que les desearían en algún momento hacer. Y pienso en palabras de la profesora Paula Dobles, a la gente no solamente hay que darle cárcel, hay también que darle pan y ternura. Ok, suena ingenuo, lo entiendo, pero en el fondo la idea va por ahí. La gente no se vuelve criminal porque genéticamente lo es. La gente se vuelve criminal porque hay unas condiciones sociales para que eso ocurra, que naturalizan su conducta. Por tanto, lo que hay que cambiar son las condiciones sociales y hacer relevante que no es un problema policial, sino que es un problema social al que nadie ha querido meterse en esa conversación. Quisiera, don Gustavo, agradecerle por compartir con nosotros sus ideas e investigaciones sobre este tema tan sensible para nosotros. Muchas gracias, don Gustavo. Mucho gusto, estamos aquí para servirles. Vamos a reflexiones finales. Reflexiones finales. Reflexiones finales. El análisis nos obliga a dejar de ver la inseguridad como un problema simple de policías y ladrones. Nos obliga a entenderla como un fenómeno complejo,
estructural, que nos involucra a todos como sociedad. Argumentaría que la mano dura ataca la violencia directa, pero no hace nada contra la violencia estructural, la desigualdad y la falta de oportunidades, y la violencia cultural, la que normaliza la agresión y la violencia. Es más fácil meter presos que garantizar educación de calidad. Es una política reactiva, no preventiva, que además sobrecarga al ya debilitado sistema judicial y penitenciario. La seguridad no es solo un problema de policías, sino que también de Hacienda, educación y salud. La frustración, la desesperanza, la falta de perspectivas son, como nos lo decía nuestro invitado, caldo de cultivo para el flagelo social que potencia los delitos, la criminalidad e inseguridad. Cierro estas reflexiones finales con unas preguntas. Pensar otro escenario para el bien común, con justicia social y mejores y mayores oportunidades, ¿es una utopía? ¿O es posible y deseable alcanzarlo? Con esto llegamos al final de nuestro video podcast. A ustedes, gracias por acompañarnos en este primer episodio de Sociedad Desarmada. Les invito a leer el artículo del Magíster Cabezas titulado Trazando el mapa de la seguridad, efectos de los programas de ajuste estructural en Costa Rica a partir de la década de 1980, publicado en la revista Espiga. Para ello, les dejo el enlace en la descripción. Compartan sus comentarios y reflexiones. Recuerden, entender el mapa es el primer paso para poder transformar el territorio. Hasta la próxima. ...25 años fortaleciendo la educación a distancia con calidad y compromiso.